Ahí empezó la grabación. Entonces, estamos con el ejercicio 25 de la sección 3.2 que dice: dado que es el punto medio del segmento FG y DF es congruente con DG, ahí lo marcamos con rojo los datos. Vamos a marcar también, por ejemplo, acá que este segmento, si es el punto medio, tiene la misma medida. Lo que nos pide que se demuestre que DE es perpendicular a FG. Bien, cuéntenme, ¿alguna idea, algo que se les haya ocurrido? Yo primero demostré que el triángulo FDE es congruente con el triángulo EDG. Bien, ¿por qué criterio? Por lado, lado, lado. Muy bien. Bueno, y si esos dos triángulos son congruentes, este es parecido al ejercicio que consultaba hace ratito Virginia, ¿no? Si estos dos triángulos son congruentes, las partes correspondientes, por ejemplo, esos dos ángulos van a ser congruentes. Pero fíjense, esos dos ángulos forman un llano por el postulado de adición de ángulos. Por lo tanto, cada uno mide 90, ¿cierto? Si son congruentes, son iguales, ¿cierto? Entonces, miden 90. Y si esos dos ángulos miden 90, entonces DE es perpendicular a FG. ¿Entienden? Porque nosotros tenemos un teorema que dice que si dos rectas se intersecan de tal manera que forman ángulos congruentes, incluso fíjense, dos rectas se intersecan formando ángulos congruentes, las rectas son perpendiculares. A Ahora, ver otra vez. O sea que el ángulo esos F, dos triángulos son congruentes, ¿cierto? Porque tenemos DF congruente a DG, FE congruente a EG, este segmento es congruente consigo mismo, entonces por el criterio sí. lado, 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 los dos ángulos son, los dos triángulos son congruentes. Ahora, este ángulo es correspondiente con este otro. Bien, porque a lados congruentes se oponen los ángulos congruentes en dos triángulos congruentes, ¿sí? O a los lados correspondientes se oponen los ángulos correspondientes. Entonces esos dos ángulos tienen la misma medida. Claro. Pero fíjate que por el postulado de adición de ángulos, esos dos forman una de 180. Por lo tanto, cada uno mide 90. Ahora, si cada uno mide 90, entonces DE es perpendicular a FG. Ahí está. Bueno, entonces me faltarían dos pasos. Las partes Ujú. correspondientes del triángulo congruentes son congruentes y que mide 90 grados, entonces es perpendicular. Puse Claro, cualquier cosa. el objetivo es probar que esos dos ángulos son congruentes. Vamos a hacer el paso a paso, ¿sí? Es un poquito más largo que, que dos pasos más, pero bueno, no importa, porque el otro también se nos hizo re largo, recién vimos. Uno, la hipótesis. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, si FEG es un ángulo llano, tenemos ahí que vale 180, ¿no es cierto? Esos dos Ujú, ángulos los ángulos que los forman al ángulo llano son adyacentes. ujú. Y los ángulos adyacentes, si convergan, forman rectas perpendiculares. También podría ser de esa No, forma.
No, porque los ángulos adyacentes no siempre forman rectas perpendiculares. Yo puedo tener así, mira, dos ángulos adyacentes así, fíjate, esos son adyacentes, Sí, sí, sí. este con este, y no necesariamente forman un ángulo 90. En este caso son adyacentes y son congruentes. Claro, sí. Bien. Bien. Gracias. Yo le había puesto por la definición de mediatriz, nada que ver. A ver si saco la negrita. O se ve mejor así, si yo pongo F congruente con eje. Que esto sería definición de punto medio. Punto medio de un segmento. Entonces, F es congruente con esto. Por hipótesis ya tenemos eso. Tendríamos ahora que poner que D es congruente con, si podemos usar el criterio Lagrange. D es congruente con D y ahí la justificación es la propiedad reflexiva de la congruencia. Bien, entonces ahora son dos triángulos congruentes. El triángulo DEF es congruente con el triángulo DEF. Bien, vamos ahora entonces a decir que el ángulo, le voy a poner un numerito que es más fácil para mí. Vamos a poner acá el ángulo 1 y el ángulo 2. Entonces voy a escribir que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Porque partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a tener? Entonces la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2. Porque si los ángulos son congruentes, sus medidas son iguales. Bueno, ¿qué más? El ángulo FEG es un ángulo llano y su medida es de 180. Hay un ángulo de lados colineales, sus lados externos están sobre el mismo opuesto. Ángulo FEG. Pueden poner ángulo llano o ángulo de lados colineales, cualquiera de los dos. Bueno, ahora vamos con el postulado de adición de ángulos, ¿no?
la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo EFG. Eso es lo que nos dice el postulado de adición. Y ahora, a ver, Fanny, ¿qué lo pondría? No se escucha bien. Ahí, profe. ¿Y ahora? Hola, ¿me escuchás? ¿Sí? Ah, perdón. ¿Qué pondría ahí? Si ya son congruentes, son iguales, entonces la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 igual a 180. Bien. Y para ahorrarnos un paso, podemos directamente, como la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2, poner directamente la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 1, digo yo, para ahorrarnos un pasito. Porque total, aplicamos dos veces el principio de sustitución, acá donde reemplazamos a la medida del ángulo 2 por la medida del ángulo 1 y donde reemplazamos a la medida del ángulo EFG por 180. Bien. Entonces acá, en el paso 10, que sería dos veces la medida del ángulo 1 igual a 180, por la propiedad distributiva del producto respecto a la suma de los números reales. O ley, también se le pone ley o propiedad. Bueno, después despejamos. Después despejamos, ¿no? Y ahora para despejar, ¿qué aplicamos? Nos quedaría que la medida del ángulo 1 es igual a 90. Definición de la igualdad. Propiedad multiplicativa de igualdad. Acuérdense cuando justifican de poner la propiedad de qué es. ¿Sí? Porque por ahí ponen propiedad multiplicativa. Bueno, de la igualdad, de la desigualdad. O propiedad reflexiva, ¿de qué? De la congruencia, de la igualdad, ¿sí? En este caso es de la igualdad, ¿no? Estamos trabajando con números reales. Bien, pero la medida del ángulo 1 era igual a la medida del ángulo 2, o sea que la medida del ángulo 2 también es 90. Para el principio de sustitución. Entonces llegamos a que tenemos ahí que el ángulo 1 y el ángulo 2 son adyacentes y son y cada uno mide 90, ¿no? O sea que el segmento de E es perpendicular, voy a copiar acá. La conclusión, D es perpendicular a FG. Acá tenemos que ver bien con qué justificamos. ¿Sí? Con la definición de rectas perpendiculares. ¿Qué nos dice rectas perpendiculares? Que
Si dos rectas se intersecan formando cuatro ángulos congruentes, entonces las rectas son perpendiculares, ¿no? Y ahí estaría, ¿no? Bueno, acá no tenemos los cuatro ángulos rectos, tenemos dos, pero nosotros ya sabemos que los ángulos puestos por el vértice son congruentes. Entonces, si uno prolongara, acá tendríamos el ángulo 2, acá tendríamos el ángulo 1, y tenemos los cuatro ángulos rectos. ¿Bien? Profe, también Bueno, podríamos poner el teorema 171. Dice que si dos rectas se intersecan para formar un ángulo recto, entonces las rectas son perpendiculares. ¿O no? claro, también. También, si dos rectas se intersecan para formar un ángulo recto, ese me gustó más. Va más con esto, ¿no? Díctamelo, Sergio. Dice que si dos rectas se intersecan para formar un ángulo recto, entonces las rectas son perpendiculares. Qué mejor. Ese nos viene justo. Ahí está. Y ahí terminaría. Una preguntita, ¿se entendió todo? ¿O Sí, sí. revisamos algo? No, no, ahora sí, bastante me faltaba. Claro, si yo hiciera un poquito más